Estás a punto de escuchar el mensaje más importante para tu vida. Es el mensaje más hermoso en todo el universo. Vamos a entender por qué el cristianismo es diferente a todas las demás religiones. Vamos a entender por qué creer en Jesús nos da vida eterna. Así que acompáñame y descubramos juntos esta revelación profunda. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Amén. Amén. Esta es la segunda parte de una predicación que anteriormente di, que se llamó La simiente del Mesías. El que guste verla, pues adelante, ahí lo esperamos en YouTube, amén. Hoy vengo a hablarte de un tema muy conocido para el cristianismo. Es un mensaje de parte de Dios. No es parte mío, sino de Dios. Y para mi gusto es el mensaje más importante y el más hermoso en todo el universo. De hecho, lo nombré ¿Por qué creer en Jesús? El mensaje del Evangelio. Y yo sé que muchos saben que el Evangelio consiste en las buenas nuevas de salvación, porque eso es en Marcos 16, 15, 16. Jesús dijo: id por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas de salvación a toda la gente, y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y aquí vamos a aprender en este mensaje que de qué nos salvó Dios exactamente, de qué nos estaría condenando por no creer en Jesús exactamente. Yo te aseguro que esta enseñanza te hará comprender el cristianismo como nunca antes lo había visto. Entonces esta enseñanza nos va a poner en alerta el por qué es tan importante, por qué Dios es tan enfático en que prediquemos las buenas noticias de salvación. Y como sabemos, la única manera de ir a Dios es a través de Jesús. La única manera de ir al cielo es a través de Jesús. No hay otra manera, bíblicamente es a través de Jesús, porque solamente Jesús nos puede dar una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Por eso la Biblia lo menciona como el autor y el consumador de nuestra fe. Y dice que estando en Él todas las cosas quedan atrás, porque Él hace nuevas todas las cosas. Segunda de Corintios 5:17. Y es por eso que ahora nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Porque cuando aceptas a Jesús, en Juan 12:1 dice que nos da el derecho de ser hijos e hijas de Dios Todopoderoso. Impresionante. Y antes de avanzar, quiero tomar unos minutos en explicar cómo hay evidencias históricas razonables sobre Jesús. Porque realmente Jesús estuvo entre nosotros, vino al mundo hace más de 2000 años. Y hoy es un día de salvación. Hoy se van a disipar toda duda para que Dios pueda obrar en ti y que obtengas salvación. Entonces, antes de continuar, quiero hacer un énfasis en que prestemos atención a lo que está ocurriendo en el mundo. Vemos en cada evento global cómo se esfuerzan tanto, por ejemplo en las Olimpiadas, cómo se esforzaron por burlarse de Jesús, por denostarlo, por denigrarlo, por hacer menos, restarle la importancia de lo que vino a hacer al mundo. ¿Y por qué no a Buda? ¿Por qué no a Mahoma? ¿Por qué no a un dios hindú? Porque solamente Jesús en cada evento. Es fácil, porque en Jesús hay salvación. Y lo que ellos quieren hacer es distraernos, neutralizarnos, para que no le demos importancia, le restemos importancia a lo que Jesús vino a hacer. Y por eso estamos en esos tiempos donde tenemos que estar convencidos de lo que creemos y tenemos que estar dispuestos a compartir el Evangelio a todos, cueste lo que cueste, amén. Y entonces
volviendo al tema de las evidencias, podemos leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vamos a poder entender cómo ellos hablan de una misma historia, pero de diferente cámara, son diferentes autores, diferentes personalidades, pero hablan de historia, no hablan de ocurrencias, hablan de algo que ocurrió. Y entonces también hay evidencias fuera de la Biblia de lo que ocurrió hace más de 2000 años, de personas que no eran cristianas, de personas que no eran cercanas a Jesús, pero que registraban lo que estaba aconteciendo en esa época. Entonces, estos relatos hablan sobre cómo Jesús nació, sobre cómo Jesús murió, sobre cómo Jesús resucitó. Y la historia ha prestado mucha atención a la vida de Jesús. Jesús es el ser humano más conocido en todas las naciones del mundo. La historia ha prestado atención a las enseñanzas de Jesús, a cómo Él trataba a la gente e incluso a cómo Él trataba a sus enemigos. Y es impresionante todo esto porque Jesús, sin haber escrito un libro, miles y miles de libros hablan acerca de Él. Y eso es porque Jesús vino y empezó a cumplir profecía tras profecía tras profecía, y obviamente llamaba la atención. O sea, en otras palabras, hermanos, lo que la Biblia menciona como historia es una historia verídica que realmente ocurrió. Y lo que estamos hablando hoy es una historia que pasó hace más de 2000 años en Medio Oriente. Incluso esos historiadores que son ajenos al cristianismo, esos historiadores registraron cómo quedaban sorprendidos ante los milagros que Jesús hacía. Impresionante. Por ejemplo, uno de ellos es Tácito, un historiador romano. Otro de ellos es Flavio Josefo, que describe cómo apresaron a Jesús, cómo lo mataron en la cruz, pero también describe cómo se apareció resucitado a muchas personas, causando asombro entre la multitud por varios días. Impresionante. Seutonio es otro historiador que escribió sobre Jesús. Y estos historiadores no eran cristianos ni cercanos a Jesús. Pero esto nos da a entender que lo que nosotros estamos creyendo, meditando, estudiando, no son como el libro de Narnia, no son como el libro de Harry Potter. Claro que no. Esto es historia real. Hay evidencias históricas razonables que nadie puede manipular y nadie puede negar tampoco. ¿Por qué? Porque lo que fue hecho, hecho está. Amén. Vamos a toda velocidad nuevamente al mensaje del Evangelio. El Evangelio radica en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y sabes, antes de morir Jesús proclamó una palabra, y en el antiguo griego se dice tetelestai, que en el español significa consumado es. Y cuando estudiamos el contexto de para qué se usaba la palabra tetelestai, podemos entender qué es lo que Jesús quiso decir. Tetelestai se mencionaba siempre que había una negociación y que la deuda quedaba pagada en su totalidad, la persona decía tetelestai. Siempre también se mencionaba en la corte, siempre que el juez liberaba a alguien de una sentencia, el juez decía tetelestai. Y también lo vemos en términos militares. Siempre que el ejército ganaba la guerra, todos gritaban tetelestai para proclamar el triunfo. Y por eso cuando Jesús, estando en la cruz antes de morir, gritó tetelestai, consumado es, lo que en realidad Jesús estaba diciendo es, número uno, que nuestra deuda a causa del pecado ya había sido pagada. Número dos, que nuestra sentencia ante el tribunal celestial ya éramos libres de esa sentencia. Y número tres, estaba diciendo que la guerra espiritual contra el diablo y sus ángeles caídos ya había sido ganada. Por eso en Jesús tenemos salvación.
Por eso en Jesús tenemos redención y reconciliación para con el Padre. Y estas son las buenas nuevas de salvación, del Evangelio. Así que hoy, con toda claridad, con toda convicción, vengo a proclamarles que sí hay una verdad absoluta, que sí hay un solo camino, hay una sola verdadera verdad. Primera de Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, nuestro Señor. Es un solo camino, es una sola verdad, una sola manera de poder solucionar el problema del pecado y de la muerte. Hay muchos que creen que hay muchos caminos al cielo, pero aquí la Biblia dice, bíblicamente solo hay un camino al cielo. Nadie tiene entrada al Padre si no es a través de Jesús, que es la verdad. Impresionante. Vamos a más velocidad. Todo comienza en el Génesis, en el comienzo. Y la Biblia nos dice claramente que cuando todo comenzó, Dios dijo en Romanos 6:23 que la paga que deja el pecado siempre será la muerte. O sea, que si alguien peca, tiene que morir. Y un punto importante en relación al pecado es que lo podemos interpretar fácil, que es el pecado simboliza algo malo, algo dañino. Y si meditamos y observamos la historia, podemos observar fuera de la Biblia, en las diferentes culturas que han existido, todos los seres humanos que han existido, que existen y que existirán, siempre han visto el pecado como algo malo también, porque todo ser humano nace con conciencia. Y dice la palabra que es la conciencia la que da testimonio de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Por eso en Romanos 2:15 la Biblia lo llama la ley escrita en nuestros corazones. Todos saben que mentir es malo, todos saben que matar es malo, todos saben que robar es malo. Por eso todos tienen escrito en su corazón la ley de Dios. Y por eso la Biblia explica más adelante cómo se creó el universo, explica quién lo creó, cómo se creó, y la historia de la creación dice que todo inicia con un reino, y que en ese reino hay leyes, y que esas leyes fueron puestas por el rey, que en este caso es Dios. Dios es el primer rey que ha existido, y Dios va a ser el último rey que existirá, porque su reino es el más antiguo, y su reino no tendrá fin. Y su reino, en ese reino Él puso leyes. Y la Biblia menciona para qué las puso. Él dijo que crearía orden. Y ese orden está fundamentado, sujetado por medio de leyes. Y ese orden protege lo que es bueno, lo que nos hace bien, para que todo fuera bueno. Y esa es la razón por la que Dios puso sus leyes, para que toda su creación cumpla un propósito, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y al cumplirse el propósito, dice la Biblia que es cuando llega esas bendiciones de parte de Él. Por eso Dios protegió de todo lo que pudiera ser amenaza, lo que es bueno por medio de sus leyes. Y Dios sabía que al poner estas leyes, Él también tenía que establecer opciones. ¿Para qué? Para que los primeros seres humanos, Adán y Eva, tuvieran voluntad propia, tuvieran libre albedrío, tuvieran libertad de elegir. Y por eso Dios sabía que para tener una relación de amor genuina entre Dios y los seres humanos, tenía que haber libertad, tenía que haber opciones. Así es como Dios les presentó todo lo que Él preparó, les hizo saber todo lo que Él había planeado para ellos, les dejó saber que sus planes son para bien y no para mal, que era para darles futuro y esperanza. Y así fue como Dios creó a Adán y a Eva, así fue como los bendijo, así fue como les dio de todas las bendiciones para que disfrutaran su vida,
Así fue como Dios hizo a Adán para Eva y a Eva para Adán, para que disfrutaran toda la creación y para que se disfrutaran ellos mismos. Y además Dios les dijo que les dio el dominio sobre toda su creación. Y es impresionante, hasta les dio a ángeles para que les sirvieran. Les dio unos cuerpos que no perecerían, eran inmortales, que no tenían que morir. Y todo eso Dios les presentó. Él expresó su amor y les explicó todo lo que había hecho. Y les dijo: todo esto que ves es tuyo, solamente este árbol no. Todos los demás árboles son tuyos, pero este no. Porque necesitaba haber opciones para que realmente hubiera libertad de elegir. Y entonces las Escrituras dicen, algo que me impresiona, es que dicen que Dios paseaba con ellos. Y que en cierto momento, cuando Dios veía, Él los dejaba y les daba privacidad para que se disfrutaran. Eso es amor verdadero, eso es libertad. Y de hecho, la Biblia describe lo que es el verdadero amor. Lo leemos en 1 Corintios 13:4. Dice: el verdadero amor es paciente, el verdadero amor es bondadoso, el verdadero amor no es envidioso, no es presumido, ni orgulloso, ni ofensivo. Y fíjense esta parte: y no exige que las cosas se hagan a su manera. Otra vez, el verdadero amor no exige que las cosas se hagan a su manera. O sea, que el verdadero amor busca cómo beneficiar a la persona que amas sin ningún interés más que le vaya bien, amarlo, porque no es egoísta. Y luego dice: el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es impresionante, porque Dios es amor. Ese es su carácter, esa es su naturaleza. Dios sabía que un verdadero amor consiste en tener libertad. O sea que Dios no podía forzar a Adán y Eva al no dejarles otra opción, porque si no, eso sería secuestro, eso sería forzarlos a amarlo, eso sería esclavizarlos. Dios sabía que Adán y Eva tenían que escoger amarlo por voluntad propia. ¿Por qué? Desde una posición de libertad, no de sometimiento, para que sea un verdadero amor. Por eso Dios les demostró cuánto los amaba y les presentó todo lo que tenía preparado para ellos. Y luego les dio la libertad de elegir. Les dijo: miren, hice todo esto, te hice un hogar llamado Jardín del Edén. Y aquí en este jardín está el árbol de la vida eterna y está el árbol del bien y del mal, pero no comas de este fruto, porque si no morirás. O sea, lo que Dios pudo hacer es solamente aconsejarlos, porque su ley había sido establecida, la cual dice que tenemos libertad de elegir, libre albedrío. Entonces Dios solamente les aconsejó y les dijo, en otras palabras: yo sé lo que es bueno para ti. Eso no es bueno, porque eso yo no lo planeé para ti. Lo que yo planeo es para tu bien, no para tu mal, para darte futuro y esperanza. Si comes de eso, sé lo que va a pasar, no te va a gustar, vas a tener que morir. Y este principio sigue vigente para nosotros el día de hoy, porque la ley de Dios es para siempre. Dios nos dice: yo te diré lo que es bueno y te diré lo que es malo, pero tienes que confiar en mí, en que yo sé lo que es bueno para ti. Yo quiero lo mejor para ti y te doy la libertad de elegir. Y puedes elegir lo malo si tú quieres, pero te aconsejo que no lo hagas, porque si lo haces, yo tendré que alejarme de ti. Porque alguien que peca realmente le está diciendo a Dios: no quiero que estés cerca de mí, no confío en ti, no te amo. Eso es lo que le está diciendo a alguien que sigue pecando. Y eso va a activar el poder de la muerte sobre esa persona, por cuanto Dios no está ahí.
Y es impresionante. Y por eso nosotros tenemos hoy esta oportunidad de poder elegir lo que queramos. Si has llegado hasta aquí, quiero animarte a que lo compartas, a que le des like y a que te suscribas. Y por favor, escríbeme en los comentarios cualquier duda o comentario, tu opinión sobre esto que estamos hablando. Continuemos. Saben, muchos pecan pensando que el pecado va a traer placer y alivio a tu corazón y a tu mente, cuando realmente eso es una mentira del diablo. Porque está comprobado por la historia, está comprobado por la Biblia, que el pecado siempre te hace daño. Que lo único que realmente te va a dar gozo, paz y fuerza es el vencer la tentación. La Biblia dice que tengamos ese dominio propio para acabar con la maldad, esa disciplina y venir a Dios, porque estando en Él vamos a obtener eso que necesita nuestra alma. Por eso dice la palabra: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vengan a mí todos los que están cansados y yo les daré descanso para su alma. ¿Por qué? Porque Dios recompensa cuando lo honras. Cuando tú lo honras y vences ese pecado, esa tentación, vas a ver cómo Dios va a abrazarte espiritualmente y va a infundir aliento, va a confortar tu alma, y el bien y la misericordia los vas a ver en tu vida. Así que solo sabemos lo que pasó en el jardín del Edén. Adán y Eva pecaron y eso activó el poder de la muerte. Y como ellos tenían en su dominio a toda la creación, la Biblia dice que el pecado entró en todo lo que ellos dominaban, en toda la creación. Y por lo tanto, toda la creación cambió de naturaleza. Y el pecado lo podemos representar como si fuera un veneno que corrompe, que consume, que contamina. Por eso Dios no tolera el pecado, no lo acepta. Dios es el máximo opositor del pecado. Por eso no lo soporta, porque el pecado todo lo que toca lo corrompe. En otras palabras, el pecado siempre va a provocar consecuencias negativas. Siempre va a ocurrir así. El pecado es muy dañino y Dios asegura sus consecuencias del pecado a través de sus leyes. Él nos dice: si haces eso va a pasar esto, no lo hagas. Y por eso el pecado hace que pagues con muerte. Porque como el pecado corrompe la pureza, contamina la pureza y cambia la verdad por falsedad, entonces eso va en contra de poder recibir las bendiciones de Dios. Eso va en contra de recibir lo que te hace bien. Y entonces Dios se opone a ello. Y así fue como Dios se vio en la necesidad de poner un límite para todo aquel que se atreva a pecar. Y ese límite es que se pague con muerte para aquel que se llene de veneno del pecado. Porque si Dios no lo paraba ese pecado, entonces todo lo hermoso de la creación perdería su forma, perdería su propósito y se volvería inútil. Porque si Dios no hacía algo, entonces el pecado entraría en contra de las demás leyes de la creación y todo se corrompería y se generaría caos en vez de orden. Y esto es impresionante, y por lo tanto todo iba a perecer. Y aún peor, Satanás no tendría ningún impedimento y tendría el dominio total. Y Satanás ha dejado claro, no solamente en la Biblia, sino en cada evento que él hace, que va en contra de la voluntad de Dios. Que lo que él quiere es hacer todo lo contrario a lo que Dios dice. Y aunque hay grupos ocultistas que mencionan que el diablo nos hizo un favor al habernos abierto los ojos al bien y al mal, al habernos hecho que salgamos del jardín del Edén, yo quiero decirte que esas creencias son demoníacas, son diabólicas. Por eso esas creencias vienen en libros de la masonería, del ocultismo, de hechicería, son libros satánicos.
Porque Satanás, dice la Biblia, es el padre de mentira. Y él utiliza la mentira para controlarnos. Pero sabemos cómo destruir la mentira, que es con la verdad de Dios. Amén. Y en realidad, Satanás, en vez de darnos dominio, como Dios lo hizo, él nos dominaría. Y eso sometería toda la creación al temor y a la injusticia. Y así fue como Dios tuvo que establecer que el pago del pecado sea la muerte, porque sus planes siempre van a ser para nuestro bien y no para nuestro mal. Y así que cuando alguien peca, se corrompe, y eso causa que cuando alguien se corrompe, todo lo que está relacionado a él también comienza a ser dañado y herido. Es decir, que cuando alguien peca, eso daña a todos los que conocen al pecador. Lo podemos ver de esta manera. Imagina que tu papá comete el pecado de adulterio. ¿Qué pasaría? El amor puro que tenía tu mamá y tu papá se desvanecería, caería, se corrompería. Y tú, como su hijo, como su hija, ya no verías igual la institución del matrimonio. Ya no verías igual a tu papá y a tu mamá. Te afectaría totalmente tu vida. Y un pecado de esta naturaleza por lo regular desintegra las familias. Pero no solo eso, también afectaría a todos los que conozcan al pecador, a los abuelos, a los que estén relacionados con ellos, porque las expectativas tendrían que quebrantarse. Y este es solo un ejemplo de lo que causa el pecado en nuestras vidas, en esta vida. Este es solo un ejemplo del pecado supuesto de tu papá. Pero imagínate si sumamos tus pecados y los míos. Ahora entendemos cómo Dios ve al mundo lleno de pecado, súper tóxico, todo corrompido. Y eso es impresionante, porque por eso la Biblia nos menciona de manera constante que prediquemos las buenas nuevas de salvación a toda la gente y que todo el que crea será salvo. ¿Por qué? Porque hay gente allá afuera que no conoce esto y sigue quebrantando la ley de Dios, y por lo tanto el pecado sigue provocando consecuencias negativas y no están consiguiendo experimentar la vida que Dios nos preparó. Y entonces, como dice en Ezequiel 18:20, la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. O sea, en otras palabras, cada quien se condena individualmente. La salvación es personal, pero el pecado afecta a todos los que estén relacionados al pecador. Y es impresionante cómo aún ni siquiera hemos hablado del castigo que Dios da en la siguiente vida para el que muere en pecado. Solamente estamos hablando de lo que ocasiona en nuestra vida, en este tiempo. El punto es que cuando alguien peca, Dios, que todo lo ve, Dios que todo lo sabe, dice que lo registra cada infracción de la ley, pero que también registra todo lo que hacemos bien para el Señor, porque dice la palabra que nada para Dios es en vano. Por eso sabemos que cuando alguien peca, el pecado en su base simboliza la injusticia. Y sabemos qué pasa cuando alguien infringe la ley, comete una injusticia. Y esa injusticia forza al que la causó a tener que reparar el daño. O sea, que cada que pecamos obtenemos una deuda para con Dios, y es una deuda de muerte. Entonces, cuando alguien viola la ley, esa injusticia forza a que tengas que pagar el precio por muerte. Entonces, la Biblia establece que el que peque debe de morir. Y yo quiero decirte a ti
que me estás escuchando. Yo sé que Dios está hablando a los corazones y quiero decirles que Jesús los ama, que Dios Padre los ama y que Dios el Espíritu Santo los ama y que tienen un plan perfecto para nuestra vida, para que nosotros seamos libres de verdad y podamos vivir la vida en abundancia que Jesús vino a dar y obtener la vida eterna. Amén. Por favor, atesoren este versículo en su corazón. Romanos 6:23 es importante para poder evangelizar a otros, porque la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. La Biblia dice que el pecado genera una deuda para con Dios, una deuda que vamos a pagar tarde que temprano cuando nos encontremos con Él. Y dice que cada que alguien peca, nuestra conciencia nos alerta que hicimos algo que no es correcto, porque está la ley de Dios aquí. Y eso te vuelve deudor de muerte para con Dios. Otro versículo que quiero mencionar en referencia a la deuda viene en Lucas 11:1, específicamente en el versículo 4 con el Padre Nuestro, la oración. En el versículo 4 nosotros le decimos a Dios: Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos deben, a nuestros deudores. ¿Por qué? Porque cuando alguien peca contra nosotros, quiere decir que esa persona actuó en egoísmo, en pecado, y tomó algo de nosotros que no era de él. O sea, generó una injusticia, una deuda. Y por eso nosotros decimos: perdonamos a los que nos deben. O sea, aquellos que cometieron esa injusticia con nosotros. Entonces el pecado nos convierte en deudores. Un versículo más que me gustaría que aprendiéramos para que lo memoricen está en Hebreos 9:27 y deja muy claro lo que va a acontecer. Dice: de manera que está establecido que todos los seres humanos mueran una sola vez y después de eso venga el juicio. O sea, que al morir vamos a entrar frente a Dios, a estar cara a cara con Dios en ese tribunal celestial. Y el juez en esa corte va a ser Dios. Y el fiscal, el cual es el acusador, que es Satanás, va a estar ahí presente mencionando las razones por las cuales tú no deberías entrar al cielo. Todos tus pecados porque has cometido en vida. Pero la Biblia dice que para los que creemos en Jesús, abogado tenemos en Él para con Dios, para ser libres de toda condenación. Y Jesús no sabe fallar. Amén. Impresionante. Pero hay gente que está muriendo sin Jesús. Hay gente que en esa corte van a salir con un veredicto de culpabilidad y tendrán que ir a la prisión eterna, al infierno. Pero nuestro Dios, dice la palabra, que es lento para la ira y grande en misericordia, proveyó una alternativa para nosotros, una solución. Este es otro versículo que hay que aprender. Segunda de Pedro 3:9. Dios es paciente por amor a nosotros, pues no quiere que nadie perezca, que nadie muera, sino que todos se arrepientan. Arrepentirse en el griego se dice metanoia y significa transformarte, significa cambiar de mentalidad. No solamente es sentirte mal o mostrar remordimiento, eso es importante, pero lo más importante es que cambies de dirección, es que no lo vuelvas a hacer, es que sea transformada tu manera de pensar y que ya no consideres ese pecado más. Entonces, entendiendo este principio, esto es clave. Cuando alguien viene a Dios y le pide perdón, Dios lo perdona, pero el pecado tiene que pagarse. Es como si viniera una persona, y imaginemos este ejemplo, viene y corta tu abdomen con un cuchillo, y tú como buen cristiano, él te pide perdón y tú le dices: ok, te perdono. Eso significa, lo perdonaste, pero esa herida tiene que sanar.
Y todos los que te conocen, que te aman, se van a ver afectados por la herida que te causó. Y esa herida tiene que sanar y te va a llevar tiempo, te va a llevar esfuerzo. Vas a tener que hacer algo al respecto, porque esa herida tiene que sanar y dejó un efecto. Otra manera de verlo es, imagina que tú pides a un amigo un crédito, un dinero, y esa cantidad es estratosférica, es demasiado, imposible que tú la puedas pagar en esta vida. Imagina que tú te gastas todo ese dinero y luego vienes con tu amigo y le dices, amigo, perdóname, no sabía en lo que estaba pensando, te mentí y me gasté todo el dinero y no te lo puedo pagar. Y tu amigo te va a decir, te perdono moralmente, pero tienes que pagarme. Yo les pregunto a ustedes, ¿podría venir tu papá y decir, yo no te preocupes, hijo, yo pago tu deuda, yo pagaré hasta el último centavo? Y él viene y salda la deuda. ¿Estaría solucionado el problema? Claro que sí, porque todo radica en que se pague la deuda que está ahí. O sea, en otras palabras, el perdón te lo dan, pero es importante subsanar la deuda. Y esa deuda es la que tenemos, el gran precio que hay que pagar con muerte. La deuda continúa aun cuando Dios nos había perdonado. Entonces, la clave está en resolver lo que debes, en pagar esa deuda. Y de eso se trata el Evangelio, en que Jesús pagó por algo que nosotros no podíamos pagar, que era demasiado dinero que pagar, que era de la herida muy grande que podíamos sanar. Y de eso se tratan las buenas noticias de salvación. Entonces el mensaje del Evangelio radica en que todas las personas estaban invadidas de pecados, de deudas, y tenían tantas deudas que todos, nadie podía pagarlas, porque imagina que tú trabajas para subsanar una deuda, un pecado, y cuando menos lo esperas estás pecando nuevamente. Por lo tanto, estás atorado en esas deudas que tienes. Otro versículo que hay que aprender es Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están lejos de la gloria de Dios. Y cuando dice todos, es todos. No importa cómo te hagas llamar, no importa cómo te vistas, todo ser humano ha pecado y está lejos de la gloria de Dios. Termino con esto. Hablemos ahora de la solución a este problema imposible para el ser humano. La Biblia dice que una vida se tiene que pagar con otra vida. O en otras palabras, la paga que ocasiona el pecado, que es muerte, solamente se puede cobrar con otra vida. Y en Éxodo 21:23 aclara este principio. Dice, pero si le pasa algo, se castigará al culpable, haciéndole el mismo daño que él hizo. Es decir, si mata, será condenado a muerte. Si le saca un ojo, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, se le romperá uno suyo. En cada caso se cobrará mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Impresionante. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que una vida humana solamente se puede pagar con otra vida. O sea que para Dios mi vida no es más valiosa que tu vida. Para Dios todas las vidas son igual de valiosas y una vida equivale a otra vida. Vamos a hacer una suposición. Imaginemos que hay un ser humano que es perfecto y que nunca ha pecado, que eso no es posible, pero es un ejemplo. Imaginemos que este ser humano perfecto quiere venir a pagar la deuda por tus pecados. Bueno, para empezar tiene que concientizar que va a tener que morir. Y eso solo le alcanzaría a pagar el precio por tus pecados, no por los demás de la demás gente. Porque la Biblia establece que una vida equivale solamente a otra vida. Una vida no puede ser más valiosa que 2 vidas, que 3 vidas, que más vidas. Una vida es igual de valiosa que otra, nada más.
Entonces, ese era el problema en el que estaba condenada la humanidad, en el que era imposible de resolver. Pero sabemos lo que dicen las Escrituras, que Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie muera, sino que todos obtengan la vida eterna. Y aunque Dios no quería que nadie muriera, que nadie pereciera, Él estableció su ley, y su ley es para toda la eternidad. Él nunca va a tolerar el pecado, porque el pecado es dañino y nos corrompe y nos hace daño. Y entonces la ley es la ley y Él tiene que respetarla, porque Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, el pecado, aún sin quererlo, Dios tenía que venir y a dejar que muriéramos. Él no podía intervenir porque fue decisión de cada uno de nosotros pecar. Vamos a terminar viéndolo de esta manera. Entonces el ser humano no se puede salvar a sí mismo porque peca de manera constante. Y así que para solucionar este problema imposible se necesitaba la vida de otro ser, un ser que sea más valioso que todas las demás vidas humanas, un ser que fuera perfecto, obviamente un ser que nunca hubiera pecado, que fuera santo, un ser que además de esto esté dispuesto a morir por todos, para pagar el precio por todos. Yo les pregunto, iglesia, ¿quién podría ser ese ser más valioso que la obra maestra de Dios? Solamente hay un ser que tiene esas calificaciones, y es Dios, el Creador. Dios, el Creador, es más valioso que su creación, y por eso Él tendría más valor que la obra maestra, que todos los seres humanos que han existido, que existen y que existirán. Y aquí es donde obtenemos esta revelación, iglesia, del gran amor de Dios para nosotros. Porque viene la palabra también, como Dios dice la palabra que Él es espíritu. Y como Él es espíritu, en Juan 4:24, dice que el espíritu no puede romperse. El espíritu no muere nunca, es eterno. Y como Dios es espíritu, aun cuando Él quisiera solucionar el problema, no podía, porque Dios no puede morir. Y es lo que se necesita para poder pagar el precio por el pecado. Bendito seas, Dios. Entonces, solo había una manera de solucionar el pecado. Solo había una manera, una alternativa para liberarnos de la muerte eterna. Dios necesitaba encarnarse. Dios necesitaba un cuerpo físico para poder venir al mundo y poder pagar el precio por nuestros pecados. Y este es el mensaje del Evangelio, en que Dios, Él estando allá, siendo Dios, se despojó de ser Dios para venir al mundo por ti y por mí, a pagar el más alto precio por amor a ti. Por eso la Biblia dice que no hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. Por eso Jesús nos dijo: ya no los voy a llamar solamente discípulos, son ustedes también mis amigos, porque les he demostrado todo, les he dicho todo. Es decir, que Dios tuvo que venir en forma de humano para venir al mundo y pagar el precio por los pecados de todos. Este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas de salvación. Y aquí es donde entra el versículo Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo con nosotros al mundo para condenarnos, sino para salvarnos por medio de Él. Impresionante. Por eso, como Jesús es Dios y Él no tiene principio y no tiene fin, o sea que su valor es infinito, entonces como Él es todopoderoso, como Jesús es el Creador,
entonces su valor es exponencial, nunca varía, siempre tiene valor infinito. Y de esta manera, Él tiene el poder para poder pagar, el valor para poder pagar por los pecados de los millones de las personas que han existido, por los pecados de los que viven hoy, los 2 billones de personas y los millones que están por venir, porque su valor es infinito. O sea que Jesús nos amó tanto que no le importó despojarse de su divinidad para mostrar su amor viniendo al mundo en forma de humano a morir por ti y por mí y pagar nuestras deudas. Filipenses 2:6 dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Impresionante. A eso vino Jesús, iglesia. Estas son las buenas nuevas de salvación. Esto es para lo que Jesús vino, para liberarnos del pecado y de la muerte por amor a ti, porque Él te ama con amor eterno. Así fue como Jesús vino a pagar por algo que Él no merecía. Él era inocente, pero lo hizo porque te ama y quiere darte vida en abundancia y quiere darte vida eterna. Amén. Yo quiero invitarte, si tú no has hecho a Jesús tu Señor y Salvador, hoy es un buen día de salvación. Así que te pido, si tú estás ahí, quieres hacer a Jesús tu Señor, ¿por qué no cierras tus ojos? Pones tu mano en tu corazón, si estás en casa, y dices: Señor, Padre Celestial, me arrepiento de haber pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco que he pecado, Dios, pero quiero cambiar, quiero ser transformado, Dios. Por eso hoy proclamo tu nombre, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y renuncio a todo pecado oculto que he estado practicando, Dios. Ya no quiero mis caminos, sino tus caminos, Dios. Hoy decido ser una nueva persona en ti, Señor, y que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en ti, Jesús, el cual me amaste y te entregaste a sí mismo por mí en la cruz. Yo creo que Dios Padre te resucitó de entre los muertos y hoy estás a la diestra con Él. Sé tú mi Señor y mi Salvador hasta mi último aliento. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Ahora hemos entendido por qué Jesús tuvo que venir a pagar el precio. Él cumplió más de 300 profecías en su primer venida. Y una de las profecías que más me impactó fue en la que Él dijo que el templo iba a ser destruido. Y lo vemos en nuestros tiempos, como el templo no existe más, porque Él es el Cordero de Dios, que ya quitó el pecado del mundo. Ahora tenemos entrada para con el Padre a través del autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús nuestro Señor. Así que te invito a que escribas en los comentarios si quieres formar parte de esta familia de la fe, si quieres ser ciudadano del reino de Dios, si quieres ser hijo de Dios, y yo personalmente me contactaré contigo. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí. Dios te bendiga.